el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Saludos y bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Les doy la bienvenida una vez más a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo a través de 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, el Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y el Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Nuevamente nos reencontramos gracias a la misericordia de Dios, y hoy pues quiero por anticipado desearles un feliz y bendecido sábado. Tengo un programa que vamos a estudiar juntos muy interesante, así que les exhorto por antemano que tengan sus libretas a la mano, que tengan sus cuadernos, que tengan sus Biblias, porque vamos a escudriñar la palabra del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora, como siempre lo hago, voy a invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos juntos, por favor. Querido Padre Celestial, hoy día viernes, día de preparación, gracias Padre por habernos dado la vida y la salud durante toda esta semana. En las primeras horas de su santo día de reposo, tal vez en otros estados de esta nación todavía no se ha puesto el sol, o en otros países de Latinoamérica o el mundo, pero damos gracias, Padre, porque hoy es un día muy especial para nosotros. Es el día que recibimos su santo día de reposo, el sábado de Jehová. Pedimos, Señor, que el Espíritu de Dios nos bendiga con la presentación y el estudio de su palabra en esta hora. Pedimos que la presencia del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Por favor, Padre, denos sabiduría y entendimiento para comprender su palabra, para entender este estudio de hoy, que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y pueda cumplir así las palabras de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, allí contenidas en Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis capítulo 14. Bendíganos, Señor, con su Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más me siento agradecido al Señor porque puedo estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por su apoyo a este programa con sus oraciones. Eso es muy importante. Yo siempre les pido de que lleven estos programas, lleven a este servidor en sus oraciones, para que así el Señor me pueda seguir dando el don de la vida, para transmitir el mensaje de su palabra a un mundo que desconoce estas grandes verdades que Dios tiene para este tiempo del fin. Vamos a seguir estudiando una serie de temas basados en los mensajes del libro de Daniel. Estoy haciendo un pequeño paréntesis porque vamos a retomar muy pronto nuevamente la serie que hemos dejado en el tintero en cuanto a lo que es la verdad del sábado. No hemos terminado esa serie, pero vamos a continuar con esa serie muy pronto una vez más. Recuerden que todavía usted tiene tiempo para enviarle este enlace
Si usted está viendo este mensaje por YouTube, por el Heraldo del Tercer Ángel, puede compartir este enlace ahora mismo y enviarle este enlace a un compañero suyo de trabajo, alguna amistad, algún familiar suyo, para que ellos también puedan deleitarse con estas verdades que Dios tiene para nosotros en este tiempo del fin. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la presentación. Este es un estudio muy importante, muy interesante. Vamos a hablar un poco acerca del santuario en esta hora, así que por favor no pierda su concentración, manténgase concentrado, no permita que nada lo distraiga o la distraiga a usted a través de este estudio en esta hora. Como ustedes ven ahí en pantalla, pues vamos a seguir hablando de las profecías del libro de Daniel. Y hoy voy a abordar un tema muy importante. Quizás usted lo ha estudiado anteriormente, lo ha escuchado tal vez anteriormente, pero siempre es bueno repasar estos mensajes. El título del tema de hoy es la purificación del santuario terrenal. O sea, el santuario que fue levantado en el desierto a través de Moisés y del pueblo de Israel, sentando una base terrenal para entender lo celestial. Como ustedes ven ahí, esa gráfica, vamos a enfocarnos más a fondo a través de los próximos programas acerca de ese compás profético que abarca un tiempo profético de 2300 años, o 2300 tardes y mañanas, o 2300 días. Por supuesto, días proféticos, que equivale a 2300 años, cumpliendo así la profecía de Daniel 8:14, que abarcan desde el año 457 a.C., cuando comenzó a correr esta extraordinaria profecía bíblica, y concluye este tiempo profético en el año 1844 de nuestra era. Vamos entonces al texto de introducción, la purificación del santuario. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Extraordinario versículo, Daniel capítulo 8, versículo 14. No olvidemos ese texto bíblico. Marquemos ese texto en nuestras Biblias. Resaltemos ese versículo en nuestras Biblias, por favor. Para poder comprender la obra que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote en el cielo, necesitamos primeramente darle un vistazo a la obra que se hacía en el santuario terrenal en el desierto, cuando fue levantado por Moisés gracias a la dirección divina. Y esto es lo que vamos a abordar en esta hora. Para poder entender a cabalidad la obra del santuario celestial, tenemos que darle primero un vistazo a la obra que se hacía en el santuario terrenal. Hoy estudiaremos los pasos que se seguían en el día de la expiación o de la purificación del santuario, que nos ayudarán a comprender mejor la obra que se está llevando ahora mismo en el cielo en favor de todos aquellos que se hayan arrepentido de todos sus pecados. Así que es muy importante que nosotros entendamos esa obra que se está haciendo ahora mismo en el santuario celestial. Voy a leer esta declaración escrita por Elena G. White. Esta declaración la leí en el programa de la semana pasada, pero vamos a volver a leerla nuevamente porque esto es un llamado que nos hace el Señor a través de esta declaración. Leamos juntos, por favor. Dice, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Dos cosas. El asunto del santuario, o sea, las verdades que están allí en el santuario. Hoy vamos a hablar de una de esas verdades maravillosas, que era el día de la expiación o la purificación del santuario. ¿Qué nos dice esta nota? Que el pueblo de Dios, ustedes y yo quien les habla, debemos comprender, dice ahí claramente. O
sea, no esperar que el pastor de su iglesia a la cual usted asiste predique estos temas. No espere que venga un predicador famoso de tal país que ha sido invitado a tener una semana de oración o una campaña en su iglesia para usted escuchar los mensajes que tienen que ver con las verdades del santuario. No, ustedes y yo tenemos que abrir nuestras Biblias. Tenemos la palabra del Señor como la palabra más segura en cual debemos nosotros confiar. Esa maravillosa palabra que es la verdad para nosotros en este tiempo del fin. Pidamos la dirección del Espíritu Santo. Él es nuestro maestro, como dice Juan 14, versículo 26. Y pidámosle a Dios que nos ayude a que podamos entender esta profecía. Tenemos un gran libro que tal vez usted, si es de la fe adventista y me está escuchando en esta hora, que usted tenga tal vez en su hogar, que se llama el libro El conflicto de los siglos. Allí hay un capítulo extraordinario, una profecía maravillosa, así se llama el capítulo. Ahí está la profecía de las 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario celestial. Tome el tiempo para leer ese capítulo, querido hermano y hermana que me escucha, si usted tal vez nunca lo ha leído. Tómese el tiempo para leerlo, para que usted pueda entender más a cabalidad. Por eso es que dice aquí esta nota, volviendo a la nota, dice que el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Muchos hoy, tristemente, aún de la fe adventista, no entienden lo que significa el santuario, ni mucho menos la obra del juicio investigador. ¿Por qué? Por dos razones. Porque no la escuchan de labios de sus líderes religiosos en sus iglesias donde ellos asisten. Y número dos, porque no sacan el tiempo para estudiar esos temas por ellos mismos. Sigue diciendo la declaración: todos necesitan conocer por sí mismos el misterio y la obra de su gran sumo sacerdote. Fíjese que dice todos, no dice solamente el pastor de la iglesia o los ancianos de la iglesia, no, todos, desde el más pequeño hasta el más adulto en la iglesia, necesitan conocer por sí mismos, no espere que venga el pastor y se lo enseñe, el misterio o el ministerio de la obra de su gran sumo sacerdote en el cielo, o el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, dice ahí, le será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Tremenda declaración, el conflicto de los siglos, página 542, el capítulo 29, también le recomiendo ese capítulo si usted tiene ese libro en su hogar, se llama El juicio investigador. Tome el tiempo para leer esos capítulos. Y dice ahí que las personas que conocen bien la doctrina del santuario, del juicio investigador, de la obra que está haciendo Cristo en el santuario celestial como nuestro gran sumo sacerdote, dice que van a tener una fe sólida. Pero aquellos que no se preocupan por entender estos mensajes, porque están esperando que el pastor de su iglesia algún día los predique, dice que les será imposible ejercitar esa fe. Por eso es que hay muchos de la fe adventista, tristemente, y lo digo con mucho respeto, sin que nadie se vaya a ofender, están apostatando de la verdad y del mensaje porque nunca lo entendieron. Estuvieron muchos años en su iglesia y nunca estuvieron parados sobre una plataforma sólida. Como estudiamos la semana pasada, el título cuando hablamos de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que yo hice una pregunta en ese estudio: ¿por qué soy adventista del séptimo día? Si ustedes y yo comprendiésemos todas estas grandes verdades, lo que es la verdad del santuario, lo que es la verdad del juicio investigador, lo que es la verdad de lo que está haciendo Cristo ahora mismo en el santuario celestial después de la fecha histórica del año 1844, su fe y mi fe estaría fundada sobre una plataforma y una base sólida. Nosotros tenemos que entender estos mensajes, comprenderlos, predicarlos y llevarlos a la práctica. Pregunta: ¿cuál fue el mandato de Dios a Israel por medio de Moisés y qué se ofrecía en ese santuario? Ahora vamos a sentar la base sólida
de lo que se hacía primero en el santuario terrenal para poder comprender la obra que está haciendo Cristo en el santuario celestial. Éxodo 25:8. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Interesante versículo. O sea, el propósito de Dios a través de este mandato que usted está leyendo ahí conmigo, de Éxodo 25:8, era que Moisés edificara un santuario en esta tierra, por supuesto, y la presencia de Dios iba a morar en medio del campamento israelita. Ahí usted ve más o menos una gráfica de ese santuario que fue levantado allí en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad egipcia, y el santuario estaba colocado prácticamente en el centro del campamento de Israel. Y esa nube que ustedes ven ahí en la gráfica era la presencia visible de Jehová. ¿Por qué? Porque el versículo anterior, Éxodo 25:8, Dios le prometió a su siervo Moisés que cuando él levantara ese santuario, él iba a habitar en medio de ellos. O sea, la presencia de Dios iba a estar siempre en medio de su pueblo Israel. Ahí ustedes ven ahí otro cuadro, el tabernáculo. Es un cuadro muy conocido. Ahí vamos a hacer un pequeño repaso. Yo sé que ustedes conocen estos mensajes, los han estudiado anteriormente, pero si hay alguna persona que está viendo este programa en el día de hoy que quizás no está muy familiarizada con lo que es el santuario, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Un pequeño paréntesis, querido hermano y hermana que me escucha. ¿Cuál es? Cuando usted tenga tiempo, entre a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel. Vaya al encasillado que dice listas. Y entonces, cuando usted presione ese encasillado listas o playlist en inglés, busque una serie, busque una carpeta que dice las 7 llaves de la salvación. En esa serie usted va a aprender, con el favor del Señor, va a aprender cada significado de cada mueble o de cada artefacto que estaba en el santuario terrenal en los días de Moisés y el pueblo de Israel. Y cada uno de esos muebles, cada uno de esos artefactos, comenzando en el atrio y pasando al lugar santo y después al lugar santísimo, tiene un significado espiritual y una verdad espiritual para cada uno de nosotros. Por favor, recuerde, la serie se llama Las 7 llaves de la salvación en el santuario. Así que le exhorto de que usted tome el tiempo para ver esa serie desde el tema número 1 hasta el tema número 7. Yo sé que va a ser muy bendecido o bendecida cuando usted tenga la oportunidad de ver esa serie. Volvamos a la gráfica nuevamente, por favor. Ahí viendo el tabernáculo estaba ahí en el centro del campamento israelita, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Las tiendas de los israelitas estaban alrededor del campamento, y el campamento o el tabernáculo básicamente estaba dividido en 3 partes. La primera parte, estaba la puerta que daba acceso al atrio o al patio, y en el patio o en el atrio habían 2 artefactos, 2 muebles. Estaba el primero, era el altar de los sacrificios, ahí era donde se ponían las víctimas que eran sacrificadas. Después venía la fuente del lavacro. Esos 2 muebles se encontraban en el atrio o en el patio. Cuando el sacerdote entraba en sí al tabernáculo, o sea, al santuario, el santuario, como ustedes ven ahí en la imagen, estaba dividido en 2 departamentos. Y el velo que dividía esos 2 departamentos, estaba el primer departamento. En el primer departamento, conocido como el lugar santo, habían 3 artefactos o 3 muebles. Estaba el pan, la mesa de los panes de la proposición, estaba la lámpara con los 7 brazos, y enfrente del velo que dividía el lugar santo del Santísimo se encontraba el altar del incienso. En ese primer departamento oficiaban los sacerdotes todos los días. Pero el velo que dividía esos 2 departamentos, el segundo departamento, estaba velado prácticamente todo el año.
Ahí se encontraba el segundo departamento conocido como el lugar santísimo. En el lugar santísimo, usted puede ver ahí en la imagen, aunque está un poco pequeño, se encuentra el arca o se encontraba el arca del pacto. Se le llamaba el arca del pacto porque fue el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó al monte Sinaí, o sea, sus 10 mandamientos. Dentro de esa arca de madera de acacia, prácticamente recubierta de oro puro, tenía una tapa. Esa tapa era conocida como el propiciatorio. Y dentro del arca estaba la ley de Dios que Dios le dio al pueblo de Israel en 2 tablas de piedra. Había parte del maná y estaba la vara de Aarón que había florecido. Entonces esa arca era tapada con esa cubierta o con esa, como conocida como el propiciatorio, y sobre la tapa del propiciatorio se encontraban 2 querubines con sus alas extendidas y mirando hacia abajo en honor y reverencia a la ley contenida dentro del arca. Y en medio de esos 2 querubines se encontraba la presencia visible de Dios. Solamente, que eso es lo que vamos a estudiar en esta hora, podía entrar el sumo sacerdote a ese segundo departamento una vez en el año. Si entraba otro día que no fuera el día de la expiación o la purificación del santuario, moría instantáneamente. Aparte del atrio o el patio, ¿cuántas partes tenía este santuario? Bien, vamos al libro de Hebreos capítulo 9, versículo del 2 hasta el 4. Dice Hebreos 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, como acabamos de ver en la imagen anterior. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, y el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por eso se le conocía como el arca del pacto o el arca del testimonio. Bien, ¿qué había en el primer departamento o lugar santo? Hebreos 9:2, ¿qué nos dice? En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Interesante. Éxodo 30, versículo 1 y versículo 6. Dice Éxodo 31, harás asimismo un altar para quemar el incienso. También estaba el altar del incienso en el primer departamento, que no lo menciona el libro de Hebreos. De madera de acacia lo harás. Versículo 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, o sea, el velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Allí se encontraba este altar del incienso. Delante del propiciatorio, estaba prácticamente casi al frente del propiciatorio, pero era dividido, por supuesto, o velado por ese velo, que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Entonces ahí vemos los 3 artefactos que estaban en el primer departamento del santuario terrenal, o sea, el lugar santo. La mesa de los panes de la proposición, la lámpara de los 7 brazos y el altar del incienso que estaba prácticamente delante del velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Ahí ustedes lo ven, esa vista lo vemos con un poquito más claridad. Ahí vemos los 2 departamentos. El primer departamento, conocido como el lugar santo, estaban esos 3 artefactos: la mesa de los panes de la proposición, la lámpara de los 7 brazos y el altar del incienso, como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, estaba prácticamente al frente o delante del velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Y vemos el lugar santísimo donde solamente había un mueble, el arca del pacto o del testimonio. Maravilloso cuadro. ¿Qué había en el segundo departamento o lugar santísimo? Bueno, ya lo sabemos porque hemos visto las vistas, pero es bueno leerlo de la palabra del Señor. Éxodo 26:33, ¿qué nos dice? Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, también conocida como el arca del pacto.
Y aquel velo os hará ¿qué? Separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahí volvemos a ver la imagen. Ahí está el arca del pacto que se encontraba en el segundo departamento, o sea, el lugar santísimo, y el velo que permanecía cerrado prácticamente todo el año. Ningún sacerdote, ni el sumo sacerdote inclusive, podía entrar al segundo departamento, con la excepción en el día de la expiación o la purificación del santuario. Hoy para los judíos modernos se le conoce como el día del Yom Kippur. ¿Por qué nombre se le conocía la tapa que cubría el arca del testimonio? Leamos por favor. Éxodo 25:21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y yo pongo ahí entre corchetes para que vayamos entendiendo. No se olvide que lo que está entre corchetes en los textos, yo lo agrego para entender mejor el texto. Pondrás el propiciatorio encima del arca, o sea, tapa que cubría el arca, conocida como la silla de la misericordia. Y usted se preguntará, ¿por qué se le conocía como la silla de la misericordia? Porque así aparece en la versión King James y en la versión en hebreo original, The Mercy Seat, o sea, la silla de la misericordia. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en el arca pondrás, ¿qué cosa? El testimonio, o sea, el pacto que yo te daré, o sea, los 10 mandamientos. O sea, ¿dónde se encontraban los 10 mandamientos, queridos hermanos y hermanas? De acuerdo a ese texto que usted está leyendo conmigo en Éxodo 25:21. Fíjese que Dios nunca le dijo a Moisés, pone el arca en el atrio, junto al altar de los sacrificios, o pone el pacto, diría, o la ley de Dios, las 2 tablas de piedra. No, ni tampoco le dijo, pon la ley de Dios, pon el pacto o el testimonio, los 10 mandamientos, ponlos en el lugar santo, tal vez junto al altar del incienso. No, le dijo a Moisés que la pusiera dentro del arca en el lugar santísimo. La palabra en hebreo para propiciatorio, como dice Éxodo 25:21, es caporet. ¿Por qué? Porque dice ahí que Moisés debía de colocar la ley de Dios, el pacto, dentro del arca. Por eso se le llama arca, y en el arca pondrás el testimonio. Esa palabra testimonio, como está allí en hebreo, caporet, significa tapa, propiciatorio, o diría la palabra propiciatorio. Entonces, esa palabra propiciatorio, caporet, viene de la palabra kafar, que significa cubrir, expiar, expiación, aplacar, purificar, reconciliación, reconciliar, anular, apaciguar, hacer limpio. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras hebreas, número 3727 y 3722, páginas 561 y 562. Dejemos esa palabra un momentito allí en nuestras pantallas para que entendamos bien qué significa la palabra propiciatorio. Por eso en la versión King James se le conoce como la silla de la misericordia. ¿Por qué? Porque esa palabra propiciatorio, caporet, en hebreo, y que viene de la palabra kafar, significa cubrir o expiar. Por eso se le conocía como el día de la expiación. Era el único día que el sumo sacerdote podía entrar al segundo departamento del santuario, o sea, el lugar santísimo, donde se encontraba el arca y donde se encontraba el propiciatorio. Y también significa expiación. Entonces, por eso era llamada también la silla de la misericordia, porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, porque Dios expía, Dios cubre, Dios nos perdona, nos limpia de todos nuestros pecados. Eso es misericordia. ¿Qué había dentro del arca, debajo del propiciatorio? Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 y 2, ¿qué nos dice? En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Fíjense bien, le está dando las indicaciones el Señor.
ya le está diciendo que debía ser un arca. El arca se encontraba, como ya estamos viendo, en el lugar santísimo del santuario terrenal, o sea, en el segundo departamento. Versículo 2 de Deuteronomio 10. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca, donde iban a ser colocadas esas tablas, o sea, la ley de Dios, el pacto que hizo Dios con Israel dentro del arca. Fue una indicación directamente de Dios, no fue que Moisés quiso ponerlas allí. Deuteronomio 10, versículos 4 y 5, ¿qué nos dice? Deuteronomio 10, 4 dice, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Versículo 5 de Deuteronomio 10. Y volví y descendí del monte, dice Moisés, y puse las tablas, ¿dónde? En el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. O sea, fue una indicación de Jehová, no fue porque Moisés quiso hacerlo por su propia cuenta. ¿Dónde estaban entonces la ley de Dios? Esos 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra dentro del arca. Por eso a esa arca se le conocía como el arca del pacto o como el arca del testimonio, porque dentro del arca estaba contenida esa ley moral de Dios. ¿En cuál departamento del santuario administraban los sacerdotes y quién solamente entraba en el segundo departamento? ¿Cuán a menudo y con qué propósito? 2 preguntas en una, queridos hermanos y hermanas. Vamos a analizar estas 2 preguntas. Hebreos capítulo 9, versículo 6 contesta la primera pregunta. Y así dispuesta estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, o sea, se refiere al lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, prácticamente lo que nos está diciendo el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 6, es que todos los días los sacerdotes podían oficiar en el primer departamento del santuario terrenal, o sea, en el lugar santo. Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, por eso yo lo agrego allí entre corchetes, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cuántas veces en el año? Una sola vez. No podía entrar cualquier día que él quisiera entrar. Como les dijo, si él entraba otro día que no fuera el día de la expiación, el sumo sacerdote moría en ese momento. ¿Qué hacía el pecador israelita cuando había cometido pecado? Vamos a ver cómo estas grandes lecciones que enseña el santuario nos ayudan a entender mejor y a comprender mejor la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Meditemos en esta pregunta, la leo nuevamente. ¿Qué hacía el pecador israelita cuando había cometido pecado? Vamos a ver qué nos dice el libro de Levítico capítulo 4, versículos del 27 al 29. Dice así, versículo 27 de Levítico 4, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová. ¿Y dónde estaban los mandamientos de Jehová? Se encontraban dentro del arca que estaba en el lugar santísimo. En cosas que no se han de hacer y delinquiere. Vamos a ver qué debía hacer el pecador israelita en ese tiempo. Versículo 28 de Levítico 4. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Versículo 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Confesaba el pecado sobre la cabeza de ese animal inocente, o sea, el animal tomaba el lugar del pecador, que representaba un día que Cristo iba a tomar su lugar y mi lugar cuando Él viniera a esta tierra, y la degollará en el lugar del holocausto. O sea, esto todo tomaba lugar dentro del patio, o sea, en el atrio, donde se encontraba el altar del holocausto o de los sacrificios. ¿Quién mataba a ese animal inocente? El pecador. ¿Por qué? ¿Por qué el pecador y no el sacerdote? Porque fue tus pecados y mis pecados los que llevaron a Cristo a la cruz de Calvario. De acuerdo a los textos anteriores, si un hombre había pecado en Israel,
Este había violado uno de los 10 mandamientos que estaban dentro del arca, debajo de la tapa del propiciatorio, o sea, la silla de la misericordia. Estos mandamientos son el fundamento del gobierno de Dios, de acuerdo a Salmos 89 y el versículo 14. El violar alguno de ellos es cometer pecado, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. Y así convertirse en súbdito de la muerte, de acuerdo a Romanos 6:23. ¿Por qué? Porque la primera parte de Romanos 6:23 dice la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? 1 de Juan 3:4 lo dice, transgresión de la ley de Dios. Pero había una silla de misericordia, por eso es que es maravilloso este mensaje del santuario. Encima de estos justos y santos mandamientos, la tapa que cubría el arca se le conocía como la tapa del propiciatorio o la silla de la misericordia. La gracia de Dios le concede al pecador el privilegio de confesar sus pecados, traer un sustituto para satisfacer las demandas de la ley violada. En ese caso, en esos tiempos, era el animal que moría en lugar del pecador. Y obtener perdón gracias a ¿qué? A la misericordia de Dios. Tú y yo obtenemos perdón de nuestros pecados solamente por la misericordia de Dios, no porque tú eres buena gente o yo soy buena gente. No, es gracias a la misericordia de Dios, a su amor y a su misericordia. Isaías capítulo 55 y el versículo 7. La misericordia de Dios está relacionada con el perdón de tus pecados y mis pecados. Por eso se le conocía al propiciatorio, a la tapa que cubría el arca del pacto, allí en el lugar santísimo, el santuario terrenal, la silla de la misericordia. Noten lo que dice Isaías 55:7, hermoso texto. Deje el impío su camino. El impío en la Biblia es el pecador. Y el hombre inicuo, el hombre transgresor, sus pensamientos, y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué se nos viene a la mente cuando leemos esta palabra misericordia? La tapa del propiciatorio. ¿Qué había debajo de la tapa del propiciatorio dentro del arca? La ley de Dios. El pecador, cuando traía su ofrenda por el pecado, era porque había transgredido uno de esos mandamientos de la ley de Dios. Y para poder obtener el perdón, era gracias a ¿qué? A la sangre de esa víctima y gracias a la misericordia de Dios, como estamos leyendo ahí en Isaías 55:7. El cual tendrá de él misericordia, y ese Dios misericordioso y maravilloso será amplio en perdonar tus pecados y mis pecados. O sea, la misericordia de Dios está relacionada con el perdón. Salmo 86, versículo 5, ¿qué nos dice? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Ahí aparece nuevamente la palabra misericordia, para con todos los que te invocan. O sea, cuando Dios manifiesta su misericordia en su favor o en mi favor, es a través del perdón de nuestros pecados. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué hacía el sacerdote con la sangre de la ofrenda por el pecado? Esta parte que vamos a leer en las Escrituras es muy importante que nosotros la entendamos, porque todo esto tomaba lugar en el santuario terrenal en los días de Moisés y del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote cuando recogía esa sangre en un recipiente de la víctima que ya había sido degollada? Levítico 4, versículo 17 nos dice, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová. ¿Hacia dónde? Hacia el velo. Y usted dirá, ¿y cuál velo? Está hablando el velo que estaba delante de la gloria o de la presencia visible de Jehová, que se manifestaba en medio de los 2 querubines dentro, que estaban sobre la tapa del propiciatorio que cubría el arca del pacto. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote cuando recogía la sangre de la víctima que había traído el pecador israelita y que había degollado? Dice que entraba al lugar santo y con su dedo rociaba 7 veces de esa sangre delante de Jehová. ¿Hacia dónde? Hacia el velo. O sea, prácticamente ese velo quedaba manchado con la sangre de esa víctima que había muerto
y que había tomado el lugar del pecador. El pecador había confesado ese pecado sobre la cabeza de la víctima, la había degollado, el sacerdote recogía parte de esa sangre y entraba para hacer intercesión a favor del pecador, y con su dedo el sacerdote rociaba 7 veces de esa sangre ¿hacia qué? Delante de Jehová, hacia el velo. ¿Cuál velo? Usted se preguntará. El velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Como ustedes pueden ver allí en la imagen, ahí está el sacerdote frente prácticamente al altar del incienso, intercediendo en favor del pecador. Y como dice el texto anterior, él entraba con la sangre de la víctima y rociaba 7 veces delante de Jehová hacia el velo esa sangre. En otras palabras, ese era el velo que dividía al lugar santo del Santísimo. ¿Por qué? Porque detrás de ese velo se encontraba el arca del pacto. Y dentro de esa arca del pacto se encontraba la ley de Dios, los 10 mandamientos, que había sido transgredida por el pecador arrepentido que había traído su víctima por el pecado. Éxodo capítulo 26, versículo 33, ¿qué nos dice? Y pondrás el velo debajo de los corchetes. O sea, es el velo que donde se rociaba esa sangre. Y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el Santísimo. O sea, simbólicamente, el pecado permanecía en el santuario hasta que llegaba, ¿qué cosa? El día de la expiación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí ustedes pueden ver ahí otra imagen del tabernáculo, el lugar santo y el Santísimo. El velo que estaba prácticamente en el centro de esos 2 departamentos era el velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Interesante. Ahí era donde entraba a oficiar en el primer departamento el sacerdote, y con su dedo rociaba hacia el velo que separaba el lugar santo del Santísimo la sangre de la víctima por el pecado. Y simbólicamente hablando, repito, quedaban esos pecados allí en el santuario. Por eso tenía que venir el día de la purificación del santuario. Quedaban prácticamente allí en el santuario durante todo un año. Levítico capítulo 4, versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. De esa manera se obtenía el perdón del israelita en los días de Moisés y del pueblo de Israel. La sangre era puesta en los cuernos del altar del holocausto y el resto era derramada al pie del altar. De esta forma los pecados eran perdonados y en el servicio típico eran transferidos ¿a dónde? Al santuario. Después de la acumulación de los pecados de todo un año, ¿qué servicio tomaba lugar en el día 10 del 7º mes del calendario hebreo cada año? Leamos por favor. Levítico capítulo 16, versículo 29 y 30. Dice Levítico 16, 29, en el mes 7º, a los 10 días del mes. ¿Cuál era el mes 7º? El día de Tishri para los hebreos, octubre para nosotros. ¿En qué día? El día 10 de ese mes. Cada año afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. O sea, porque era un día de reposo ceremonial, un sábado ceremonial. Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Versículo 30 de Levítico 16. Porque en este día se hará ¿qué? Expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Qué maravilloso era ese día. Por eso es que hoy por hoy sigue siendo el día más importante del calendario hebreo. Para los judíos actuales, el día del Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, es el día más importante de todos los días de su calendario religioso. ¿Qué día tomaba el lugar el día de la expiación? Ahí está en vuestras pantallas, Levítico 16, 29. En el mes 7º,
o sea, octubre para nosotros, y el día 10 de ese mes, de todos los años. Ese era el único día que podía entrar el sumo sacerdote al segundo departamento del santuario terrenal, o sea, el lugar santísimo. La palabra hebrea para expiación de Levítico 16:30 es kafar y significa expiar, aplacar o cancelar como una deuda, anular, hacer expiación, limpio, perdonar, cubrir, purificar, reconciliación, reconciliar o purificación. Por eso se le conocía como el día de la purificación del santuario. ¿Purificación de qué? De todos esos pecados que simbólicamente habían sido transferidos al santuario cuando el sacerdote con su dedo rociaba en dirección hacia el velo 7 veces de esa sangre. Por eso el santuario necesitaba ser purificado, queridos hermanos y hermanas. Por eso esta palabra kafar es muy importante. Tiene muchos significados. Expiación, limpio, perdonar. O sea, ese día era un día que todo el pecado de Israel era expiado, era purificado, era perdonado. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras hebreas, número 3722, la página 561. Levítico 16:16 nos dice, así purificará, y está la palabra kafar, el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de cuántos pecados. De algunos, dice, y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, o sea, al santuario, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Por eso, este texto que estamos leyendo ahí en pantalla, nos viene a la mente que Daniel 8:14, al final de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? No estaba hablando del santuario de los días de Moisés ya, porque ya no existía. Está hablando del santuario celestial. Esta es la obra tan importante que Dios está haciendo. Dios está purificando tus pecados y mis pecados. Está expiando el pecado de su pueblo. Necesitan ser expiados tus pecados. Necesitan ser purificados para un día estar delante de la presencia de Dios. Elena G. White escribió otra declaración muy importante que vamos a leer a continuación. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Pero los temas como el santuario, lo que estamos estudiando en esta hora, en relación con los 2300 días, lo estudiamos la semana pasada, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado, porque tú eres adventista, porque yo soy adventista, y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Primeros Escritos, página 63, hermosa declaración. Estudiemos el orden del servicio en el día de la expiación o purificación del santuario terrenal. Vamos a estudiar cada uno de esos pasos que tomaban lugar en ese día tan importante. Era el día más importante de la nación israelita en los días de Moisés, la purificación del santuario. ¿Qué mes se celebraba ese día? En el mes séptimo, el día de Tishri, octubre para nosotros. ¿Qué día? El día 10 de ese mes, todos los años. Había una gran diferencia entre el servicio diario y el servicio anual, al que se le conocía como el día de la expiación. El servicio diario perdonaba el pecado, el servicio anual borraba el pecado. ¿Ven la diferencia, queridos hermanos y hermanas? Porque hoy se habla mucho en las iglesias cuando un predicador o un pastor predica acerca de la justicia de Cristo, del amor de Dios, la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Habla mucho del perdón, pero no habla de borrar el pecado. En el día de la expiación, los israelitas eran liberados de sus pecados y experimentaban una limpieza total. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, somos perdonados por la gracia de Cristo Jesús. Por eso 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos, ¿qué?
mantener esta experiencia salvadora por medio de la gracia de Dios. Una vez salvo, no necesariamente significa siempre salvos, como enseñan muchas iglesias protestantes de este tiempo. Eso no es una doctrina bíblica. Primer paso que se hacía, el primer paso que se hacía en el día de la expiación o purificación del santuario, que ya vimos, era tomado lugar en el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo. Vamos a ver qué sucedía. El sumo sacerdote debía vestirse con sus ropas santas y purificar su cuerpo. O sea, había unas ropas especiales para ese día de la expiación. En este caso, el sumo sacerdote era Aarón, hermano de Moisés. ¿Qué hacía Aarón en ese día? Se vestía de esas ropas especiales, que eran las ropas para el día de la expiación, y se purificaba su cuerpo. Vamos a leerlo. Levítico 16:4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. La mitra era como un gorrito en su cabeza. Tenía que estar cubierto completamente. O sea, eso simbolizaba toda la justicia de Cristo. Para que un día tú y yo no seamos consumidos por la gloria de Dios, tenemos que estar cubiertos completamente de la cabeza hasta los pies por la justicia de Cristo Jesús. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea, esto era el primer paso que daba el sumo sacerdote, en este caso Aarón, antes de entrar al segundo departamento, o sea, el lugar santísimo, el santuario terrenal, en el día de la expiación o purificación del santuario. Segundo paso que se hacía en ese día de la expiación. Se escogían 4 animales para el servicio. ¿Cuántos animales? 4. Vamos a leerlos, por favor. Levítico 16, versículo 3 y versículo 5. Espero que estén anotando estos textos. Levítico 16:3 nos dice: con esto entrará Aarón en el santuario. ¿Por qué Aarón? Porque Aarón era el sumo sacerdote en ese entonces. Con un becerro para expiación. Ahí está el primer animal, por eso yo pongo 1 entre corchetes. Y un carnero para holocausto. Ahí está el segundo animal. 1 más 1 es 2. Versículo 5 de Levítico 16. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Por eso yo pongo ahí 2. 2 más 2, ¿cuánto es? 4, queridos hermanos y hermanas. O sea que en ese día de la expiación se escogían 4 animales. Ya lo estamos viendo. Un becerro, un carnero y 2 machos cabríos. Tercer paso que se hacía en ese día de la expiación. En ese día 10 del séptimo mes del calendario hebreo. El sumo sacerdote ofrecía el becerro de la expiación. Oigan bien, ese detalle, por eso yo lo resalto, por él y por su casa, o sea, por su familia. Luego entraba la primera vez al lugar santísimo con la sangre del sacrificio. Entraba a la presencia de Dios. Hermanos, yo si hubiese estado ahí, yo me muero del miedo, porque estar delante de la presencia de Dios, por eso él tenía que hacer primero expiación. Sus pecados tenían que haber sido expiados o perdonados, no solo los de él, sino los de su familia. Leamos, por favor, Levítico 16, versículo 6, versículo 11 y versículo 12. Noten lo que dice. Levítico 16, 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Versículo 11, Levítico 16. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación. Expiación quiere decir ofrenda por el pecado. Por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Para expiación suya. ¿Por qué? Porque Aarón también era un pecador como ustedes y como yo. Necesitaba obtener también el perdón de sus pecados. Y hará la reconciliación. Esa palabra reconciliación en hebreo, kafar, que ya lo leímos anteriormente, significa expiación o purificación por sí y por su casa, o sea, por su familia.
y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Qué dice el versículo 12, queridos hermanos y hermanas? No que hacía Aarón con esa sangre que él debía hacer primero expiación por él y por su familia. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, o sea, el altar del incienso, que estaba prácticamente delante del altar o delante de la tapa del propiciatorio, que por supuesto estaba cubierto por el velo que permanecía cerrado casi todo el año, con la excepción, el único día que se abría ese velo era el día de la expiación. Y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. O sea, esta era la primera vez que Aarón en el día de la expiación entraba al lugar santísimo o al segundo departamento. Entraba con la sangre de la expiación de él y de su familia. En otras palabras, de la sangre de un becerro. Y entraba también con brasas de fuego del altar de delante de Jehová, en el incensario, por supuesto, y sus puños llenos del perfume aromático molido. O sea, eso representaba la justicia de Cristo. ¿Por qué Aarón entraba con todo esto? Usted se preguntará. Al segundo departamento, o sea, el lugar santísimo, delante de la presencia visible de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué cuadro ese? Cuando yo leo estos textos, hermanos, yo tiemblo, porque un día nosotros, por la gracia de Cristo Jesús, vamos a estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Estamos preparados para ello? Levítico 16, 13 y 14, ¿qué nos dice? Y pondrá el perfume, o sea, Aarón, el sumo sacerdote, sobre el fuego delante de Jehová, o sea, en el altar del incienso que se encontraba frente al velo. Y la nube del perfume cubrirá, ¿qué? El propiciatorio que está sobre el testimonio. O sea, esa nube de humo, esa nube, ese perfume aromático, ese incienso aromático, cubría prácticamente, era como una nube que cubría toda la tapa del propiciatorio. Yo pongo ahí entre corchetes la ley de Dios que había sido violada, para que no muera. O sea, el incienso representa la justicia de Cristo que cubre al pecador arrepentido. Si Aarón no entraba con la sangre de ese becerro, no hacía expiación por él y por su casa, no entraba con ese perfume aromático que cubría prácticamente el lugar santísimo, era como una nube que cubría la tapa del propiciatorio. Eso indicaba que la justicia de Cristo estaba cubriendo completamente a Aarón. Moría irremediablemente si no seguía esos pasos que estamos viendo. La sangre de Cristo Jesús cubre tus pecados y mis pecados. Su justicia nos cubre para que algún día podamos estar frente a la presencia del Dios Todopoderoso y Eterno, Jehová de los ejércitos. Si tú y yo no estamos cubiertos con la justicia de Cristo, cuando tengamos que compadecer ante el juicio de Dios, vamos a morir. No vamos a obtener salvación y vida eterna. Versículo 14 de Levítico 16, que nos dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo. ¿Hacia dónde? Hacia el propiciatorio, o sea, la tapa que cubría el arca. Al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Por eso se le conocía como la silla de la misericordia. Porque a través de la sangre obtenemos, ¿qué cosa? El perdón de nuestros pecados, como dice Apocalipsis 1:5, que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Qué maravilloso es el plan de la redención y el plan de salvación. Ahí lo estamos viendo a través de la doctrina del santuario. Por eso esa nota que leíamos anteriormente, nosotros necesitamos comprender estas verdades. Hebreos 12:29, ¿qué nos dice? Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Oh, mis hermanos y hermanas, yo no sé si el sumo sacerdote entraba temblando a ese segundo departamento, pero él tenía que entrar con sangre, tenía que pedir perdón, confesar sus pecados sobre ese becerro que él sacrificaba. Los pecados no solo de él, sino los de su familia. Y entraba con esa sangre de ese becerro, entraba con incienso aromático para que ese incienso pudiera cubrir completamente la tapa del propiciatorio. Y dentro de esa arca estaba la ley que había sido violada por el pecador, porque el sumo sacerdote también, en este caso Aarón, también era un pecador, necesitaba el perdón de la sangre de ese becerro.
y necesitaba la justicia de Cristo. Por eso dice ahí, Jehová es fuego consumidor. Cuarto paso que se hacía en el día de la expiación. El sumo sacerdote presentaba a Dios los 2 machos cabríos y echaba suerte sobre ellos. El macho cabrío por Jehová era ofrecido en sacrificio por la expiación o el acto de borrar los pecados del pueblo, o sea, del pueblo de Israel, y para purificar el santuario. Oigan bien, uno de los machos cabríos se sacrificaba, el otro quedaba vivo, lo vamos a ver más adelante. Levítico 16 del 7 al 10, ¿qué nos dice? Después tomará los 2 machos cabríos, o sea, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 8 de Levítico 16, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel, yo lo pongo ahí entre corchetes, representaba a Satanás. Y usted dirá, ¿y por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 9 de Levítico 16. Y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. O sea, ofrenda por el pecado del pueblo de Israel. Ya él, recuerden, ya Aarón ya había hecho expiación por él y por su casa a través de la muerte del becerro. Versículo 10. Aquí estamos hablando ya de los 2 machos cabríos. Versículo 10. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Vamos a ver qué significa esto en pocos minutos. Quinto paso que se hacía en el día de la expiación. Ya vimos que el cuarto paso, pues Aarón escogía los 2 machos cabríos, se echaban suertes, uno tenía que ser sacrificado por los pecados del pueblo de Israel y el otro quedaba vivo. Estamos hablando ahora del quinto paso que se hacía en el día de la expiación. El sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación y tomaba la sangre y entraba por segunda vez al lugar santísimo. Ya no para hacer expiación por él, porque ya lo había hecho, ahora estaba en representación de la expiación de ese macho cabrío que había sido sacrificado, ahora por el pueblo de Israel, por los pecados de todo el pueblo israelita. Leamos en Levítico 16, 15 y 16. Después, dice el versículo 15 de Levítico 16, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. O sea, el macho cabrío que era escogido para expiación del pueblo de Israel tenía que morir, era degollado. Y llevará la sangre detrás del velo adentro. Esta era la segunda vez que Aarón entraba al lugar santísimo en ese día de la expiación. Recuerda, el día 10 del 7º mes del calendario hebreo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. O sea, cuando él presentó su ofrenda de expiación por él y por su casa. Y la esparcirá sobre el propiciatorio, una vez más, sobre la tapa de la misericordia y delante del propiciatorio. Versículo 16 de Levítico 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, que se habían acumulado prácticamente durante todo un año. Como ya lo vimos anteriormente, cuando el sacerdote entraba al primer departamento y por la ofrenda del pecado, rociaba 7 veces de esa sangre hacia el velo, o sea, el velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Y dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de ¿cuántos pecados? Y de todos sus pecados. Esta es la obra que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote ahora mismo en el santuario celestial. Está purificando el santuario. Pero no es porque el santuario celestial necesite ser purificado. Porque en el cielo no existe pecado. Lo que está purificando Él es tu vida y mi vida. Está purificando o expiando tus pecados y mis pecados. Está borrando el pecado de nuestras vidas. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así como se purificaba el santuario terrenal, el santuario celestial también necesita ser purificado, como dice Daniel 8:14. Sexto paso que se hacía, o sea, en el día de la expiación. Vamos a leerlo. El sumo sacerdote salía del lugar santísimo con la sangre del macho cabrío, aplicaba la sangre sobre los cuernos del altar del incienso
y así finalmente purificaba el santuario. Leamos por favor, Levítico 16, del 17 al 19, ¿qué nos dice? Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, o sea el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario, o sea el lugar santísimo, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Sigamos leyendo Levítico 16, versículo 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, o sea, el altar del incienso, y lo expiará. Por eso yo pongo ahí entre corchetes el altar del incienso. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Versículo 19. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Qué maravilloso cuadro estamos leyendo allí. Séptimo paso que se hacía durante el día de la expiación del santuario terrenal. Todos los pecados arrepentidos del pueblo de Israel eran puestos sobre el macho cabrío, Azazel. Recuerden que quedaba vivo. Una persona escogida del pueblo llevaba el animal al desierto. Azazel representaba el que en el fin será el portador de todos los pecados de la raza humana. ¿Quién es? Satanás. No podía representar a Jesús porque Azazel no era sacrificado. Y Jesús sí fue sacrificado. Leamos por favor Levítico 16, 20 al 22. Dice Levítico 16, 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario, o sea el sumo sacerdote, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y yo pongo ahí entre corchetes, Jesús murió para salvarnos. O sea, entonces este macho cabrío no podía, el que quedaba vivo, no podía representar a Cristo. Versículo 21 de Levítico 16, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, que simbólicamente hablando habían estado acumulados en el santuario durante todo un año, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22 de Levítico 16 termina diciéndonos, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto y finalmente moría en el desierto. Todo esto va a tomar lugar en el tiempo del fin. Satanás va a estar vivo en esta tierra después de que Cristo venga. Va a tomar un periodo de 1000 años y Satanás va a llevar los pecados de toda la raza humana un día. Los pecados que nosotros cometimos, las tentaciones que nos puso en el camino, las trampas, nosotros cedimos a sus tentaciones. Finalmente todos esos pecados que nosotros cometimos por las tentaciones de Satanás hacia nosotros van a ser puestos un día sobre la cabeza del archienemigo, el originador del pecado, simbolizado por este macho cabrío que quedaba vivo, Azazel, sobre Satanás, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque tus pecados y mis pecados ya habrán sido borrados de los registros del cielo, habrán sido purificados, habrán sido expiados, y por lo tanto Satanás llevará todos esos pecados de toda la raza humana un día en el tiempo del fin. ¿Quién entonces llevará la responsabilidad por los pecados de todas las personas? Solamente Satanás, el gran originador de todo pecado. Por eso representaba al macho cabrío Azazel. El hombre, o sea el macho cabrío que quedaba vivo, el hombre que llevaba el macho cabrío al desierto representaba la completa erradicación del pecado de nuestras vidas y del universo. Con la muerte de Satanás, ambos, la raíz y las ramas, serán erradicados finalmente un día. Octavo paso que se hacía en el día de la expiación o la purificación del santuario en los días de Moisés. El sumo sacerdote se quitaba sus vestiduras santas y salía y bendecía al pueblo. Levítico 16, 23 y 24.
Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, dice el versículo 23, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Versículo 24, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Lo hacía antes de comenzar el día, la obra de la expiación, y después de que terminaba la obra de la expiación o purificación del santuario. Y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación. O sea, ahí viene la palabra kafar, limpio, purificar, por sí y por el pueblo. Maravilloso, queridos hermanos, cuando Cristo Jesús termine su obra de la purificación del santuario, vendrá para bendecir a sus hijos y hijas fieles en el tiempo del fin. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel al terminar el día de la expiación? ¿Sabías que tú y yo estamos en ese día ahora? Levítico 16:30 nos dice, porque en este día se hará expiación, kafar, limpio, purificar, por vosotros, y seréis limpios de ¿cuántos pecados? De todos vuestros pecados delante de Jehová. Los que enseñan que estaremos pecando hasta que Cristo venga, echan por tierra prácticamente la verdad del santuario celestial. Si usted escucha eso, querido hermano y hermana, que me escucha aquí, y usted de la fe adventista, usted escucha eso del labio de su pastor en su iglesia, déjeme decirle con el respeto que usted se merece, que ese mensaje no viene de parte de Dios, viene del archienemigo. Ya ustedes saben quién es. Levítico 16:32 nos dice, y hará la expiación, ahí está la palabra kafar, por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Prácticamente lo que enseña la obra de la purificación del santuario, el día de la expiación, era una erradicación completa del pecado del pueblo de Israel. Y eso es lo que está haciendo Cristo Jesús ahora mismo en el santuario celestial, cuando comenzó la obra de la purificación del santuario al final del gran periodo profético de Daniel 8:14. ¿Cuáles serían los resultados trágicos de los que no seguían el consejo de Dios con respecto al día de la expiación? Levítico 23, versículo 27, 29 y 30 nos dice, Levítico 23, 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Era un día muy solemne. Y estamos ya viviendo en ese día de la expiación o de la purificación del santuario desde 1844, si usted no lo sabía. O sea, ¿cómo debe estar tu vida y mi vida hoy delante de los ojos de Dios? Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué debían hacer los israelitas ese día? Debían afligir sus almas, o sea, afligir el símbolo de arrepentimiento, de abandono del pecado. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo ahora en estos momentos. Versículo 29 de Levítico 23, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Todos aquellos que no se hayan arrepentido un día, ni hayan abandonado sus pecados en este gran antitipo día de la expiación que está tomando lugar en el santuario celestial, finalmente cuando Cristo venga serán cortados del pueblo de Dios y no tendrán herencia en las mansiones celestiales. Versículo 30, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Será un día muy solemne. Y nosotros hoy mismo estamos viviendo bajo ese día antitípico de la expiación. La purificación del santuario. ¿Cuándo comenzó? 1844, el final del gran periodo profético de las 2300 tardes y mañanas, como lo estudiamos en el tema de la semana pasada. ¿De qué era símbolo este santuario terrenal y todos sus servicios? Hebreos 9:9, ¿qué nos dice? Lo cual, hablando del santuario terrenal, por supuesto, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, esas ofrendas de animales, esa sangre que se derramaba, que se presentaban en ese santuario terrenal, no pueden hacer perfecto a nadie.
Lo único que nos puede hacer perfectos un día es la sangre preciosa de Cristo Jesús, que es la vida de Cristo Jesús morando en nosotros. Alabado sea el Señor por eso. Por eso ese santuario terrenal, como dice ahí Hebreos 9:9, era símbolo de lo que está tomando lugar ahora en el santuario celestial en el cielo. Ya en ese santuario celestial no se ofrecen animales, ni machos cabríos, ni becerros, ni ovejas, ni corderos. Se está ofreciendo Cristo mismo con su sangre que derramó por nosotros en la cruz de Calvario. ¿De cuál santuario o tabernáculo es ministro Cristo? Hebreos 8:1 y 2, ¿qué nos dice? Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién fue el que subió al cielo? No fue Aarón, fue Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y se sentó a la diestra, o sea, a la mano derecha del trono de Dios. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el verdadero, el original, ¿dónde está? En el cielo, queridos hermanos y hermanas. Allí está Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, oficiando en favor suyo y mío. Hebreos 9:11 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, es que el verdadero tabernáculo está en el cielo. Y allí está oficiando nuestro gran sumo sacerdote, que se llama Cristo Jesús. Cristo es nuestro único y verdadero sumo sacerdote. Está oficiando en tu favor y en mi favor. Él está ofreciendo no sangre, porque Él ya derramó su sangre por nosotros en la cruz de Calvario, pero está ofreciendo su propia vida, que fue sacrificada por nosotros en el Calvario. Está ofreciendo el perdón de tus pecados, que lo podemos obtener solo a través de su sangre derramada por nosotros en la cruz. Está ofreciendo su vida en favor tuya y mía, porque quiere que un día tú y yo estemos delante del trono de Dios. Quiere perdonar tus pecados, quiere perdonar mis pecados, quiere cubrir tus pecados y mis pecados con su sangre, con su justicia, para que un día tú y yo podamos estar en el reino de los cielos. Pero tristemente muchos hoy no van a aceptar a ese gran sumo sacerdote que está intercediendo por ellos en el santuario celestial, en el segundo departamento, o sea, en el lugar santísimo, a partir de 1844. ¿Por qué? Porque aman más el pecado, aman más las cosas de este mundo que su salvación. La sangre que llevaba el sumo sacerdote adentro del lugar santo y santísimo, ¿a quién representaba? Leamos por favor Apocalipsis 1:5, ¿qué nos dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Alabado sea el Señor. Si queremos un día estar delante de la presencia de Dios sin ver la muerte o sin morir, tenemos que estar lavados de todos nuestros pecados a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Crees tú que Cristo puede limpiar tus pecados hoy, querido hermano y hermana que me escuchas? Yo lo creo, porque yo lo he experimentado en mi propia vida. Yo sé que Cristo me ha salvado de mis pecados y mis transgresiones. Cristo ha hecho un cambio en mi vida. Me ha rescatado de la esclavitud del pecado. Su sangre preciosa tiene poder para limpiarnos y para liberarnos de la esclavitud del pecado. Ven a Jesús hoy. Él espera por ti. Él sigue intercediendo por ti en el santuario celestial. Muy pronto esa obra terminará y ya no habrá más oportunidad para ningún ser humano en esta tierra. La purificación del santuario celestial es el acto de borrar el pecado de los registros del cielo por medio de los méritos expiatorios de la sangre que Cristo muestra a favor de aquellos que creen en su poder redentor.
Isaías 43:25, ¿qué nos dice? Yo, está hablando Jehová, por supuesto, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vamos a dejar ese texto ahí por unos segundos en pantalla. El único que puede borrar tus pecados y mis pecados se llama Cristo Jesús. Ningún sacerdote en esta tierra, ningún prelado de la iglesia, ningún cardenal, ningún obispo, ningún papa puede hacer la obra que solo lo puede hacer Cristo Jesús. Borrar tus pecados y mis pecados de los registros del santuario celestial. Por eso es nuestro único intercesor, nuestro único mediador entre Dios y el hombre, es Cristo Jesús. Pero Satanás se ha encargado de echar por tierra, como estudiamos en los programas anteriores, estas grandes verdades del santuario, el cuerno pequeño, como lo estudiamos la semana pasada, ustedes recordarán. Ha echado por tierra estas grandes verdades para que las personas sigan dependiendo de seres humanos pecadores igual que nosotros, que no pueden perdonar a ningún ser humano. El único que puede perdonar el pecado en tu vida y en mi vida se llama Cristo Jesús. El único que puede redimirte, puede rescatarte de la esclavitud del pecado, ese se llama Cristo Jesús. Ven a Él hoy, antes de que sea demasiado tarde. Hechos 3:19, ¿qué nos dice? Así que arrepentíos y convertíos, dice el apóstol Pedro, para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy se habla mucho en las iglesias del perdón del pecado, pero se habla muy poco de borrar el pecado. ¿Por qué? Porque esta es la obra que se hacía en el santuario el día de la expiación o la purificación del pecado. Se borraban todos los pecados del pueblo de Israel, eran erradicados. Por eso era ese macho cabrío, Azazel, que quedaba vivo, era sacado del campamento. Eso indicaba que el pecado era erradicado completamente del pueblo de Israel. Un día eso es lo que Cristo va a hacer. Va a erradicar completamente el pecado de nuestras vidas. Por eso esa es la obra que Jesús está haciendo en el santuario celestial a través del juicio investigador. Está borrando el pecado de suyo y mío de los registros del cielo. Por eso está purificando el santuario. Está purificando tu vida y mi vida. Hermanos, no hablemos solo del perdón. Hablemos también del acto de borrar el pecado, que es victoria sobre nuestros pecados gracias a la sangre de Cristo Jesús, gracias a la gracia de Cristo Jesús, gracias a la vida de Cristo Jesús en nuestras vidas. No hay duda que el sacrificio de Cristo en la cruz pagó la deuda por el pecado. Sin embargo, tal y como el sacrificio del cordero en el atrio del santuario no purificaba el registro del pecado hasta que la sangre era rociada sobre la tapa del propiciatorio en el día de la expiación, como lo acabamos de estudiar, así la muerte de Cristo no tendría efecto para limpiarnos hasta que sea aplicada a la vida de cada individuo que le busca a través del sumo sacerdote en el santuario celestial. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 14:7, el mensaje, el triple mensaje angelical, y el mensaje del primer ángel habla precisamente de este tema que hemos estado estudiando en esta hora. Apocalipsis 14:7 dice: temer a Dios no es tenerle miedo, es obedecerle, es guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Temed a Dios y darle gloria, o sea, reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado, o sea, la purificación del santuario ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto es parte del mensaje angelical, del triple mensaje angelical. El mundo allá afuera tiene que saber de que se está llevando a cabo una obra de la purificación del santuario desde 1844 hasta esta fecha, después que terminó el periodo profético de Daniel 8:14. El mundo, la gran mayoría, el 99% prácticamente, por no decir el 100%, el 99% de la cristiandad de este tiempo no saben que se está llevando a cabo un juicio investigador en el cielo y que el santuario celestial está siendo purificado. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Por eso tenemos que ir a la Biblia, tenemos que estudiar estos mensajes. No dependamos del ministro de la iglesia a la cual usted asiste para que nos enseñe estas verdades. Porque pasan semanas, pasan meses y pasan años cuando esta verdad del santuario ni se oye.
en las iglesias del pueblo profeso de Dios. Así que a través de la palabra de Dios es que es nuestra única regla de fe, es conocida también como nuestra lámpara, que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Vayamos a la palabra del Señor, escudriñemos esta bendita palabra por nosotros mismos. Recuerde que la salvación es personal, es individual. Somos nosotros que vamos a dar individualmente cuenta de nuestros hechos ante Dios un día. No vamos a llamar al pastor para que nos ayude en ese día, por supuesto. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús sigue llamando a tu corazón y a mi corazón. ¿Lo dejarás entrar? ¿Dejarás entrar a Jesús a tu vida? Jesús, como aparece ahí en esa imagen, está tocando la puerta. Muy pronto esa puerta se cerrará finalmente. O sea, me refiero a la puerta de la gracia o de la misericordia, o el tiempo de prueba se cerrará finalmente para toda esta raza humana. Así como se cerró la puerta del arca en los días de Noé. Muy pronto esa puerta se cerrará y Cristo ya no tocará más esa puerta, apelando a que tú lo dejes entrar a tu vida. ¿Lo dejarás entrar, querido hermano y hermana que me escuchas? Espero de que este estudio de hoy haya sido de gran ayuda para tu vida y para mi vida. La semana que viene, si Dios me da el don de la vida, vamos a entrar más a fondo de lo que significa la purificación del santuario celestial. Así que no se pierda el mensaje del próximo viernes si el Señor me concede el don de la vida. Termino con una palabra de oración. Oremos, por favor. Amante Padre Celestial, en esta hora le doy las gracias una vez más por este mensaje tan importante que usted nos ha permitido estudiar. Ayúdenos, Señor, a que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición, que lo hayamos podido entender. Y si tal vez no lo comprendimos a cabalidad, pues ahí queda en el canal. Lo podemos volver a escuchar una y otra vez hasta que lo podamos entender, comprender, que podamos darnos cuenta, Señor, de la gran obra que se está haciendo en el santuario celestial en nuestro favor. Tristemente, la mayoría de los miembros del pueblo profeso de Dios hoy en esta tierra no entienden estas verdades. Primero, porque no las estudian por sí mismos, y segundo, porque ya no las escuchan de labios de sus ministros o pastores en sus respectivas iglesias. Padre Celestial, ayúdanos a que podamos despertar del letargo espiritual en que se encuentran muchos, como las 10 vírgenes. Están dormidas porque no escuchan el clamor de medianoche. Ese mensaje que nos lleva directamente al lugar santísimo del santuario celestial. Perdone nuestros pecados y nuestras faltas cometidas. Lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida. No se olvide de seguir orando por este programa, estudiando juntos la Biblia, por este servidor quien les habla, para que estos mensajes puedan seguir corriendo lo ancho y lo largo de este planeta Tierra. No se olvide de darle un like a este video. No se olvide de compartir este video con personas que usted conoce, compañeros de trabajo, familiares, amistades o tal vez miembros de la iglesia a la cual usted asiste. No se olvide de compartir estas plataformas para que así esta gran familia espiritual pueda seguir creciendo y este mensaje pueda cumplir el cometido que Cristo ha dejado en Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 14, que sería predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiero extenderle una invitación para mañana. Mañana sábado, con el favor del Señor, nos estaremos congregando en nuestra iglesia local. Ahí tenemos la dirección en vuestras pantallas. Si usted está visitando tal vez el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría que se congregara con nosotros mañana sábado. Estamos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana. Comenzamos nuestro culto
divino con un hermoso servicio de canto para la gloria y la honra de Dios. Ahí está nuestra dirección. Usted puede anotarla si todavía no la ha anotado. Anótela para que así usted la tenga, y si es la voluntad de Dios, usted nos puede un día visitar en nuestra iglesia. Pero a las 11 de la mañana o un poquito después de las 11, recuerden, estaremos saliendo una vez más en vivo desde nuestra iglesia local aquí en la ciudad de Tampa a través de estas 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. No se olvide de compartir estas plataformas y no se olvide de seguir sintonizando esta programación. Cada vez que salimos en vivo, usted va a recibir una notificación a su teléfono inteligente o tableta. Por eso usted tiene que activar la campanita y poner todas las notificaciones para que así, de esa manera, usted sepa cuando ya esta señal está saliendo en vivo o cuando se sube un tema nuevo a nuestras plataformas. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. No puede el mundo ser mi hogar, sus bienes han de perecer. Anhelo pronto hacia un llegar y a mi Maestro ver. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, si iré al hogar que Jesús va a preparar. La muerte allí no existirá, tampoco la separación, tristeza nunca más habrá en la anhelada Sión. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, si iré al hogar que Jesús va a preparar. Deseo pronto arribar al puerto de la eterna paz. Con Cristo quiero allí reinar, dejando el mundo atrás. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, si iré al hogar que Jesús va a preparar.